Millonario llega temprano a casa y lo que descubre cambia todo. Imagina abrir la puerta y en segundos tu vida da un giro inesperado. Suscríbete ahora y deja tu like, porque lo que estás por escuchar no lo olvidarás jamás. Esa tarde, Alejandro Domínguez, empresario reconocido de Monterrey, había terminado antes de lo previsto una junta en Oaxaca. Normalmente volvía a casa después de las 11 de la noche, cuando su mansión estaba en silencio y todos dormían. Pero aquel jueves, el destino decidió alterar la rutina. Al entrar en la residencia de San Pedro Garza García, Alejandro dejó las llaves sobre la mesa de mármol. Respiró el aroma húmedo del jardín interior y, de pronto, quedó inmóvil. Frente a sus ojos se desarrollaba una escena que jamás hubiera imaginado. En medio del jardín, bajo la tenue luz de las lámparas, estaba Sofía, la empleada doméstica de 32 años. No estaba limpiando ni cocinando, sino de rodillas junto a un niño de cabello oscuro y mirada vivaz. Era Diego, su hijo de apenas 6 años. El pequeño, apoyado en unas muletas azules, se esforzaba por mantenerse de pie. «Tía Sofía, hoy logré aguantar más tiempo sin caerme», dijo Diego con voz temblorosa pero llena de orgullo. «Claro que sí, campeón. Cada día eres más fuerte», respondió Sofía, extendiendo las manos lista para sostenerlo. «¿Y si me caigo, me agarras?» «Siempre, porque somos un equipo, ¿te acuerdas?» Alejandro sintió un nudo en la garganta. Su hijo sonreía de una manera que rara vez había visto. Esa alegría pura lo golpeó como un rayo. Permaneció en silencio, oculto tras la puerta, observando cómo Sofía lo animaba con paciencia y ternura. Diego entonces giró y lo vio. Sus ojitos brillaron de sorpresa. «¡Papá! ¡Llegaste temprano!», gritó casi perdiendo el equilibrio. Sofía se levantó apresurada, limpiándose las manos en el delantal. «Buenas noches, señor Alejandro». No sabía que ya había regresado. Alejandro aún procesaba lo que veía. Miró a su hijo, luego a la mujer. «Diego, ¿qué haces aquí a estas horas?» «Estoy ayudando a la tía Sofía. Hoy estuve de pie casi 5 minutos». Alejandro lo escuchó con incredulidad. 5 minutos. El fisioterapeuta había dicho que eso tomaría meses. Sofía bajó la cabeza, incómoda. «Señor, solo estaba jugando con él. No quise hacer nada indebido». «¿Jugando?», repitió Alejandro con voz grave. Ella respiró hondo. «Tengo experiencia en esto. Mi hermano menor nació con problemas parecidos. Pasé mi adolescencia llevándolo a terapias, aprendiendo ejercicios. Cuando vi a Diego tan solo, no pude quedarme quieta». El empresario la observó fijamente. En su interior, una mezcla de asombro, duda y un extraño respeto comenzaba a crecer. «¿Y Patricia?», preguntó refiriéndose a su esposa. «Salió a cenar con unas amigas. Dijo que volvería tarde. Yo me quedé con Diego. Ya cenó, se bañó y luego hicimos ejercicios. Después quiso ayudarme a limpiar». Alejandro miró alrededor. Todo estaba impecable. El piso reluciente, las plantas vivas, el aire cargado de calma. Apenas podía reconocer su propio hogar. «Sofía, dime una cosa», dijo tras un largo silencio. «¿Por qué trabajas aquí como empleada doméstica si sabes tanto de esto?» Ella sonrió con melancolía. «Porque no tengo diploma. Todo lo aprendí cuidando a mi hermano. Eso no se reconoce oficialmente». Alejandro frunció el ceño. «¿Y nunca pensaste en estudiar? ¿En formarte?» «¿Con qué dinero, señor? Salgo de casa a las 4:30. Tomo 3 camiones para llegar antes de las 7. Trabajo hasta la tarde. Vuelvo de noche y todavía ayudo en casa. Apenas duermo. Los fines de semana hago limpiezas extras para sostener a mi madre y a mi hermano». Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no supo qué responder. Estaba frente a una verdad
que nunca había querido mirar: la soledad de su hijo, la ausencia de sus padres, la generosidad silenciosa de una mujer que no tenía nada y lo daba todo. Diego avanzó tambaleante hacia él. «Papá, ¿quieres ver lo que aprendí?». Alejandro lo cargó entre sus brazos, sintiendo un calor distinto, una conexión que hacía años se había perdido. Sus ojos se humedecieron, y mientras sostenía a su hijo, entendió que aquella noche marcaría un antes y un después. Alejandro se quedó sentado en la sala con Diego en brazos, todavía conmovido. El niño lo miraba con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Papá, ¿te gustó?», preguntó con voz baja. Alejandro tragó saliva antes de responder. «Me gustó mucho, hijo. Estoy sorprendido. 5 minutos de pie. Eso es increíble». Diego sonrió tímidamente. «La tía Sofía dice que, si practico bastante, un día voy a correr como los demás niños». Alejandro lo abrazó con fuerza. Había escuchado al fisioterapeuta decir que los avances serían lentos, casi imposibles. Pero ahí estaba su hijo, desafiando pronósticos con la ayuda de alguien que ni siquiera tenía título oficial. Sofía permanecía de pie, incómoda, como si esperara un regaño. Alejandro la miró fijamente. «¿Y cómo empezaste a hacer esto con Diego?». «Señor, al principio solo lo animaba a caminar un poco más. Después noté que podía guiarlo con algunos ejercicios que conocía. No quería faltar al respeto, pero verlo tan solo». Su voz se quebró. Sentí que debía ayudar. Alejandro respiró profundo. Algo dentro de él ardía, pero no era ira, era culpa. ¿Cómo no había notado nada? «¿Y Patricia lo sabe?». «Sí, señor. Ella me permitió seguir. Dijo que era bueno para el niño». Alejandro se pasó la mano por el rostro. Su esposa sabía, y él, el padre, era el único ajeno a lo que estaba pasando en su propia casa. «¿Y qué más han hecho?», preguntó, tratando de mantener la calma. Sofía dudó. «Cada mañana, antes de que usted salga, practicamos en el jardín. Primero estiramientos, luego ejercicios de equilibrio. Poco a poco, Diego ha ido ganando confianza». Alejandro quedó helado. Nunca había visto eso porque siempre salía antes de las 6 y regresaba después de las 9 de la noche. Su hijo vivía una vida paralela que él desconocía. «Papá», interrumpió Diego, «¿quieres ver los ejercicios conmigo mañana?». Alejandro lo miró, sorprendido por la invitación. «Claro que quiero». El niño brilló de felicidad, pero Sofía se tensó. «Señor, usted podrá. Normalmente tiene compromisos desde temprano». Alejandro guardó silencio unos segundos. Tenía razón. Su agenda estaba repleta de reuniones. Pero al ver los ojos esperanzados de su hijo, algo cambió. «Mañana estaré aquí, Diego. Te lo prometo». El niño lo abrazó con fuerza, apoyando sus muletas contra la silla. Alejandro sintió cómo su corazón se derretía. Hacía años que no recibía un abrazo tan sincero. «Sofía», dijo después de un largo silencio, «¿puedo hacerte otra pregunta personal?». «Claro, señor. Si sabes tanto de estos ejercicios y tienes experiencia, ¿nunca pensaste en trabajar en algo relacionado con la salud?». Ella sonrió con tristeza. «Lo pensé, pero nunca tuve oportunidad. Entre cuidar a mi hermano y mantener a mi familia, no hubo tiempo ni dinero para estudiar». Alejandro se quedó pensativo. Aquella mujer, que llegaba exhausta cada mañana, después de recorrer la ciudad en transporte público, había hecho más por su hijo que él mismo. El contraste lo golpeó con fuerza. Diego bostezó, frotándose los ojos. «Papá, ¿puedo ir a dormir ya? Mañana quiero estar listo temprano». Alejandro lo tomó de la mano y lo acompañó hasta la escalera. «Claro, campeón. Descansa bien. Mañana será especial». Cuando el niño desapareció en el segundo piso, el silencio envolvió la sala. Sofía
recogió discretamente los vasos y el trapo con el que había limpiado. Alejandro la observó unos segundos antes de hablar. «Gracias». Ella se detuvo. «¿Por qué, señor?» «Por cuidar de mi hijo cuando yo no supe cómo hacerlo». Sofía bajó la mirada. «Diego es un niño especial. No cualquiera tendría la paciencia que él merece». Alejandro asintió, sintiendo un nudo en el pecho. Subió a su cuarto con la mente enredada. Patricia aún no había regresado de la cena. Aprovechó para entrar al cuarto de su hijo. Lo encontró dormido, con las muletas recostadas, cuidadosamente junto a la cama. Se sentó en silencio, observándolo. El empresario tomó su celular. Tenía programadas 3 reuniones a primera hora de la mañana, una videollamada con inversionistas, un informe con su equipo y una visita a la obra de un nuevo proyecto. Miró la pantalla durante un minuto eterno y por primera vez en su vida decidió cancelarlas todas. Envió correos uno por uno, reprogramando citas que en otro tiempo habría considerado inamovibles. Al dejar el celular en la mesa, una extraña paz lo invadió. Había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de todo. A la mañana siguiente, Alejandro se levantó antes del amanecer, algo inusual en él. En lugar de ponerse el traje habitual, eligió una camisa sencilla y unos pantalones cómodos. Miró su reflejo en el espejo, notando que llevaba años sin prepararse para un día sin juntas ni llamadas urgentes. Bajó a la cocina y encontró a Sofía preparando el desayuno. Ella se sorprendió al verlo tan temprano. «Buenos días, señor Alejandro». «Buenos días, Sofía. Hoy quiero ayudar. ¿Qué necesita?» «¿Ayudar?», repitió ella sin ocultar su desconcierto. «Bueno, si quiere, puede batir la mezcla de los hotcakes. A Diego le encantan los jueves». Alejandro sonrió. No sabía ni siquiera cuál era el desayuno favorito de su hijo. Mientras mezclaba torpemente, la observó. Sofía se movía con calma, cuidando cada detalle, como si lo que hacía fuera algo sagrado. No era solo comida, era dedicación. A las 7:30, Diego apareció aún en pijama, con las muletas apoyadas en sus brazos. Cuando vio a su padre en la cocina, sus ojos se abrieron como platos. «Papá, ¿no fuiste a trabajar? Hoy me quedo contigo, campeón. Quiero ver tus ejercicios». El niño soltó una risa emocionada y abrazó a su padre. Alejandro sintió un calor profundo en el pecho. Desayunaron juntos, algo que hacía años no ocurría. Diego no dejaba de hablar, contando chistes y anécdotas. «Papá, ¿sabías que ya puedo subir 2 escalones sin las muletas?», dijo orgulloso. «¿De verdad? Eso es increíble». «Sí, la tía Sofía me enseñó cómo hacerlo sin cansarme». Alejandro miró a la mujer con gratitud. Ella solo sonrió en silencio. Cuando dieron las 8, salieron al jardín. Patricia, curiosa, observaba desde la ventana sin intervenir. Alejandro se sentó en el césped junto a su hijo. Sofía colocó un cojín y comenzó a guiar los estiramientos. «Muy bien, Diego. Recuerda respirar hondo», dijo ella. «¿Ves, papá?», decía el niño, mientras se inclinaba con esfuerzo. «Soy fuerte». Alejandro lo miraba con los ojos brillantes. Por primera vez en años sentía que estaba verdaderamente presente. Después de los estiramientos, Sofía lo ayudó a ponerse de pie sin las muletas. «Hoy intentaremos mantenernos 20 segundos», le explicó. «Puedo hacer 30», replicó el niño con entusiasmo. «Vamos paso a paso, campeón. 20 está perfecto». Diego soltó las muletas y trató de mantenerse en equilibrio. Alejandro contuvo la respiración como si el tiempo se hubiera detenido. 10 segundos, contó Sofía. «Papá, ¿me ves?», preguntó Diego con la frente sudada. «Te veo, hijo. Eres increíble». 15 segundos. «Ya casi». Sofía extendió las manos lista por si caía.
En ese instante, Diego perdió el equilibrio, pero Sofía lo sostuvo suavemente. ¡Lo logré! ¡20 segundos! Gritó el niño con una sonrisa radiante. Alejandro lo abrazó emocionado. Estoy muy orgulloso de ti. El resto de la sesión continuó con caminatas cortas, ejercicios de fuerza y pequeños retos. Alejandro seguía cada movimiento, impresionado por la paciencia infinita de Sofía y la determinación del niño. Al terminar, Diego se dejó caer sobre el césped, exhausto pero feliz. «Papá, ¿vas a estar mañana también?» «Sí, hijo, voy a estar. Todos los días, si es necesario». El niño lo abrazó con fuerza. Sofía, a un lado, observaba con una sonrisa discreta, aunque en sus ojos había algo más: preocupación. Quizá dudaba de si esa promesa se mantendría en el tiempo. Más tarde, mientras Diego se bañaba, Alejandro se acercó a ella. «Sofía, quiero hacerte una propuesta». «¿Qué tipo de propuesta, señor?» «Quiero que seas oficialmente la acompañante terapéutica de Diego. Quiero formalizar lo que ya haces cada día». Ella abrió los ojos sorprendida. «Señor, no tengo diploma». «Eso se puede solucionar. Si quisieras estudiar fisioterapia, yo pagaría tus estudios». Sofía se quedó en silencio, con lágrimas asomando en sus ojos. «Señor, eso sería un sueño, pero no puedo aceptarlo así de fácil. No es un regalo, Sofía. Es una inversión en ti y sobre todo en mi hijo». En ese momento, la voz de Diego resonó desde el pasillo. «¡Papá! ¿No vas a correr a la tía Sofía?» Alejandro se giró sorprendido. «¿Por qué dices eso?» «Porque cuando me mandaste a dormir ayer te pusiste serio. Y mamá siempre se enoja cuando las empleadas hacen cosas que ella no manda». El hombre sintió un golpe en el corazón. Se arrodilló frente a su hijo. «Hijo, dime algo. ¿Quieres a Sofía?» «Mucho. Es mi mejor amiga». «¿Por qué?» «Porque juega conmigo, me escucha, nunca tiene prisa y cree que un día voy a caminar como los demás niños». Alejandro tragó saliva. «Y yo también soy tu amigo». Diego bajó la mirada. «Eres mi papá, no mi amigo. Los papás son importantes, pero los amigos son los que se quedan». Alejandro sintió un dolor agudo en el pecho. En ese instante, comprendió todo lo que había perdido por estar ausente. Pregunta para ti que estás viendo esta historia. ¿Qué habrías hecho en lugar de Alejandro? ¿Dejarías que alguien de fuera se convirtiera en la mejor amiga de tu hijo? ¿O sentirías celos y desconfianza? Escribe en los comentarios tu opinión, porque quiero leerla. Alejandro abrazó a su hijo con fuerza. «Me encantaría ser tu amigo también, Diego. Enséñame cómo». Los ojos del niño se iluminaron. «Entonces, tienes que jugar conmigo, escucharme y venir a ver mis ejercicios». «Hecho. Mañana estaré aquí otra vez». El niño rió feliz, y en ese instante, Alejandro supo que su vida jamás volvería a ser la misma. La promesa de Alejandro se puso a prueba al día siguiente. Se levantó a las 6 de la mañana, canceló otra reunión y decidió quedarse en casa. Cuando bajó, encontró a Sofía ya en la cocina preparando el desayuno. Diego aún dormía, y Patricia, con bata de seda, lo miró sorprendida. «¿Hoy no vas a la oficina?», preguntó con un dejo de ironía. «No, Patricia. Quiero ver los ejercicios de Diego». Ella arqueó una ceja incrédula. «¿Ejercicios? ¿Desde cuándo te interesan esas cosas?» «Desde ayer, cuando descubrí que mi hijo puede estar de pie 5 minutos gracias a alguien que no soy yo». Patricia lo observó con mezcla de escepticismo y enojo. «Alejandro, no empieces. No estoy empezando. Estoy despertando», respondió él con calma. Minutos después, Diego bajó con las muletas. Al ver a su padre en la mesa, sonrió ampliamente. «Papá, cumpliste tu promesa». «Claro, hijo. Hoy estoy aquí para ti». El desayuno fue ligero,
pero distinto. Por primera vez, Alejandro escuchó cada palabra de su hijo. Diego le habló de sus juegos favoritos, de lo que soñaba hacer cuando pudiera correr, y hasta de un dibujo que quería enseñarle. Alejandro se sorprendía con cada detalle, consciente de todo lo que se había perdido por años de ausencia. Al terminar, salieron al jardín. Patricia, esta vez, se quedó cerca, observando en silencio desde la terraza. Alejandro se sentó en el césped con Diego, mientras Sofía organizaba los cojines y explicaba la rutina. Primero los estiramientos, dijo ella. Muy bien, Diego. Respira hondo. El niño obedeció con disciplina. Alejandro lo imitó, torpemente, provocando la risa de su hijo. Papá, ¿te ves raro haciendo eso? Pues entonces, somos raros juntos, contestó Alejandro sonriendo. Ese instante, pequeño pero intenso, quedó grabado en su memoria. Tras los estiramientos vino la parte difícil, equilibrio sin muletas. Diego se puso de pie, temblando, y Alejandro se colocó frente a él, extendiendo las manos. «Vamos, campeón, yo estoy aquí». 10 segundos, contó Sofía. Diego apretaba los labios, sudaba, pero mantenía la mirada fija en su padre. 15, 16, 20. El niño perdió estabilidad y cayó en los brazos de Alejandro. «Lo lograste, hijo. Estoy orgulloso». Patricia, desde la terraza, se tapó la boca con la mano. Una lágrima resbaló por su mejilla. No era solo el progreso de Diego, era ver a su marido realmente presente por primera vez en mucho tiempo. Durante 30 minutos más, Diego realizó ejercicios de fuerza y pequeños pasos con muletas. Alejandro lo animaba en cada intento. Aplaudía, reía y celebraba. Al final, el niño se tiró en el césped, exhausto. «Tía Sofía, mañana quiero intentar 25 segundos». «Claro, campeón, pero ahora toca descanso». Alejandro lo levantó en brazos y lo llevó adentro. El niño apoyó la cabeza en su hombro, confiado. A cada paso, Alejandro sentía que algo en su interior se reconstruía. Esa tarde, después de las clases en línea de Diego, Alejandro llamó a Sofía aparte. «Quiero que seas oficialmente la acompañante terapéutica de mi hijo», dijo sin rodeos. Ella abrió mucho los ojos. «Señor, eso es demasiado». «No lo es. Tienes conocimientos, paciencia y una conexión con Diego que nadie más tiene. Quiero apoyarte para que estudies fisioterapia. Yo pagaré todo. Curso, libros, transporte y además tendrás un salario mejor». Sofía se quedó sin palabras. Las lágrimas empezaron a rodar por su rostro. «Señor, ¿por qué haría eso por mí?» «Porque anoche entendí que casi pierdo la oportunidad de conocer a mi propio hijo. Y tú le diste lo que yo no supe darle, esperanza». Ella bajó la mirada conmovida. «Si acepta, entonces prometo dar lo mejor de mí por Diego. Eso es todo lo que necesito». Patricia entró en la sala justo en ese momento. Había escuchado parte de la conversación. «¿Estás hablando en serio, Alejandro? ¿Vas a pagarle estudios a la empleada?» «No es una empleada, Patricia. Es la persona que ha logrado que nuestro hijo crea en sí mismo». Ella se quedó en silencio, sin palabras. Esa noche, cuando Diego ya dormía, Alejandro y Patricia se sentaron en la sala. El ambiente era tenso. «Quiero que hablemos», dijo él. «¿Hablar? ¿Sobre qué?», contestó ella con cansancio. «Sobre nuestra familia, sobre lo que pasa en esta casa». Patricia suspiró. «Alejandro, siempre lo mismo. Médicos, terapias, gastos». «No, Patricia, no hablo de eso. Hablo de que nunca me dijiste lo que Sofía hacía con Diego, porque pensé que lo arruinarías con tus quejas legales, como siempre». Alejandro se quedó callado. Ella tenía razón. Siempre había estado más preocupado por contratos y demandas que por las necesidades de su propio hijo. «Patricia», dijo al fin, «quiero cambiar». Ella lo miró con desconfianza.
Ya lo has dicho antes, pero esta vez lo digo porque vi a nuestro hijo. De verdad lo vi, y no quiero perder más tiempo. El silencio cayó sobre la sala. Patricia, por primera vez en años, no supo qué responder. Los días siguientes en la mansión Domínguez fueron diferentes a todo lo vivido antes. Alejandro empezó a levantarse temprano, desayunaba con Diego y se quedaba a observar cada ejercicio en el jardín. Canceló reuniones, pospuso viajes y hasta dejó de contestar llamadas durante esas horas. Algo impensable semanas atrás. Sofía, sorprendida pero agradecida, notaba cómo el niño estaba más motivado que nunca. Cada mañana, Diego se esforzaba más, no solo para superarse, sino porque sabía que su padre lo miraba. La conexión entre ellos se fortalecía a pasos agigantados. Una tarde, después de que Diego terminara sus clases en línea, Alejandro llamó a Sofía al despacho. Ella entró nerviosa, con las manos entrelazadas. «Señor, ¿me llamó?» «Sí, Sofía. Quiero formalizar lo que hablamos. A partir de ahora, serás la acompañante terapéutica oficial de Diego». Sofía abrió los ojos de par en par. «¿De verdad, señor? Pero yo no tengo diploma». «Eso lo vamos a resolver. He investigado. Hay un curso de fisioterapia pediátrica que comienza en 2 meses. Voy a inscribirte. Yo cubriré todos los gastos. Matrícula, libros, transporte. Además, tu salario aumentará, porque tus responsabilidades serán mayores». Ella llevó una mano a la boca temblando. «Señor Alejandro, no sé qué decir. Di que sí. Es lo único que necesito escuchar». Sofía no pudo contener las lágrimas. «Sí, acepto. Voy a estudiar y dar lo mejor de mí por Diego». Alejandro asintió satisfecho. «Lo sabía, y no te preocupes por las tareas de la casa. Contrataré a alguien más para que se ocupe de eso. Tu enfoque será solo Diego». En los días posteriores, la rutina cambió por completo. Sofía se dedicaba a tiempo completo al niño, mientras otra empleada se encargaba de la limpieza. Diego progresaba con rapidez. En una semana, logró mantenerse 45 segundos sin muletas. En 2 semanas, dio 7 pasos seguidos. Alejandro, cada vez más orgulloso, celebraba como si fueran victorias olímpicas. Patricia observaba los cambios con una mezcla de alegría y cautela. Ver a su esposo tan presente era algo que había deseado durante años, pero aún dudaba de que fuese permanente. Una noche, mientras Diego dormía, decidió hablar. «Alejandro, ¿cuánto tiempo crees que puedas mantener este ritmo? ¿A qué te refieres? ¿A levantarte temprano, cancelar reuniones, rechazar llamadas? No eres así. Tal vez no lo era, pero ahora quiero serlo». Patricia lo miró con escepticismo. «Me alegra verte con Diego, pero necesito saber si de verdad esto es duradero». «Es duradero porque descubrí que nada vale más que estar a su lado». Ella bajó la mirada, dudando. No quería ilusionarse demasiado. Una mañana, mientras el sol bañaba el jardín, ocurrió algo que dejó a todos sin palabras. Diego soltó las muletas y caminó 10 pasos hasta caer en los brazos de su padre. «¡Papá! ¡Caminé solo!», gritó radiante. Alejandro lo levantó en el aire, llorando de emoción. «¡Lo lograste, campeón! Estoy tan orgulloso de ti». Sofía también lloraba, cubriéndose el rostro con las manos. Patricia salió corriendo de la casa al escuchar los gritos y alcanzó a ver los últimos pasos. Abrazó a su hijo con fuerza, con lágrimas en los ojos. «Dios mío, Diego, eres increíble». Esa noche, cuando el niño dormía, Patricia se sentó junto a Alejandro. Su rostro estaba serio. «Tengo que confesarte algo». «¿Qué cosa?», preguntó él. «Estaba pensando en separarme de ti». Alejandro sintió un vacío en el estómago. «¿Qué?». «Me sentía sola.
criando a Diego prácticamente sin ti. Ya no aguantaba más. Pero estos días he visto a un hombre diferente, al padre que siempre quise para mi hijo, al esposo con el que me casé. Solo necesito saber si esto no es una ilusión pasajera. Él tomó sus manos con firmeza. Casi pierdo a las dos personas más importantes de mi vida por el trabajo. No lo permitiré otra vez. ¿Cómo puedo creerlo? Porque hoy vi a mi hijo caminar hacia mí y entendí que ningún negocio, ningún dinero vale más que eso. Patricia lo abrazó en silencio. No respondió con palabras, pero Alejandro supo que había esperanza. Al día siguiente, la rutina continuó. Sofía guiaba los ejercicios, Diego avanzaba cada vez más y Alejandro, fiel a su palabra, estaba presente en todo. La mansión, antes fría y silenciosa, ahora vibraba con risas, aplausos y gritos de celebración. Y aunque aún faltaban retos por enfrentar, la semilla de un cambio profundo ya había sido plantada. El avance de Diego era tan sorprendente que nadie en la familia podía ocultar la emoción. Cada día los ejercicios se volvían un poco más difíciles y él respondía con más fuerza y confianza. Alejandro, que antes apenas pasaba tiempo en casa, ahora esperaba con entusiasmo la mañana para acompañarlo. Una tarde de sábado, después de practicar en el jardín, Sofía sugirió un nuevo reto: subir las escaleras de la terraza sin muletas. Diego abrió los ojos emocionado. ¿De verdad puedo intentarlo? Claro que sí, campeón. Con calma y paso a paso. Alejandro se colocó detrás de su hijo, listo para sostenerlo. Diego levantó el pie con esfuerzo y puso el primer pie en el escalón. Sus manos temblaban, pero no soltó la barandilla. Vamos, hijo, yo estoy aquí, lo animaba su padre. 1, 2, 3 escalones. Patricia observaba desde arriba, con las manos juntas en el pecho. Cuando Diego llegó al quinto escalón, sus piernas flaquearon y estuvo a punto de caer. Alejandro lo sostuvo en un reflejo rápido. ¡Papá! ¡Lo intenté!, exclamó el niño entre risas. Y lo lograste, campeón. Estoy orgulloso de ti. Esa noche, mientras Diego dormía profundamente, Alejandro y Patricia se sentaron a hablar. El ambiente era sereno, pero había un peso en el aire. «Fernando», dijo ella, con voz suave pero firme. «No sé cómo decirlo. Dilo como sea, Patricia. Hoy, cuando vi a Diego subir esos escalones, pensé que no podía haber nada más hermoso. Pero al mismo tiempo, me di cuenta de cuánto tiempo lo hice sola. Me sentí abandonada durante años». Alejandro bajó la mirada, incapaz de contradecirla. «Lo sé, te fallé como esposo y como padre. No es solo que me fallaras, es que me dejaste criar a nuestro hijo sola, y yo estaba cansada, tanto que pensé en separarme». Esas palabras lo golpearon como un martillazo. Tragó saliva, sintiendo un dolor en el pecho. «Patricia, entiendo tu dolor, pero te prometo que no soy el mismo hombre que antes. ¿Y qué me garantiza que no volverás a hacerlo? Nada. Solo mis acciones. Por eso estoy aquí, cada día, cada mañana. No volveré a elegir el trabajo sobre ustedes». Ella lo miró con los ojos brillantes de lágrimas. «Quiero creerte, pero necesito pruebas, no discursos». Al día siguiente, Alejandro tomó una decisión drástica. Renunció a uno de los proyectos más ambiciosos de su empresa, un contrato millonario que habría requerido viajes constantes. Su equipo lo miró incrédulo. «Señor, ¿está seguro?» «Más seguro que nunca. Mi prioridad ahora es mi familia». La noticia corrió como pólvora en los círculos empresariales, pero Alejandro no se arrepintió. Al contrario, se sintió más libre que nunca. Mientras tanto, Diego seguía progresando. 2 semanas después, dio 7 pasos seguidos sin apoyo. Sofía y Patricia lo aplaudían con lágrimas en los ojos. Alejandro lo levantó en brazos y giró con él.
celebrando como si hubieran ganado un campeonato mundial. El día más memorable llegó una mañana de domingo. Diego se paró en el centro del jardín, dejó las muletas en el suelo y, temblando, avanzó solo hacia su padre. 1, 2, 3, hasta 10 pasos completos. Luego se lanzó a los brazos de Alejandro. «¡Papá! ¡Caminé solo!», gritó con los ojos brillando de felicidad. Alejandro lloraba, abrazando a su hijo con fuerza. «¡Lo lograste, campeón!». Sofía también lloraba, cubriéndose la boca. Patricia bajó corriendo las escaleras y se unió al abrazo familiar. Fue un momento que ninguno olvidaría jamás. Esa noche, cuando Diego dormía exhausto, Patricia y Alejandro volvieron a hablar. Ella lo miró con una mezcla de amor y miedo. «Hoy vi a un hombre distinto, Alejandro. Vi al padre que siempre soñé para Diego. Pero necesito saber si este cambio va a durar». «Va a durar, Patricia. Te lo juro, porque entendí que nada, absolutamente nada, vale más que ver a nuestro hijo caminar hacia nosotros». Patricia lo abrazó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizá había esperanza para su matrimonio. La casa, antes fría y silenciosa, ahora estaba llena de vida. Los días se llenaban de risas, aplausos y pequeños milagros. Y aunque sabían que aún había retos por delante, Alejandro tenía claro que jamás volvería a ser el hombre ausente que había sido. El cambio en la casa Domínguez no pasó desapercibido. Vecinos, amigos y hasta familiares comenzaron a notar la nueva cercanía entre Alejandro, Diego y Sofía. Algunos lo celebraban con admiración, otros con envidia o malicia, y pronto los comentarios malintencionados llegaron a los oídos equivocados. Una tarde, mientras Sofía regaba las plantas del jardín, llegó Verónica, una de las amigas más cercanas de Patricia. Entró sin avisar, como acostumbraba. Su mirada se posó de inmediato en Sofía, con un gesto de desprecio. «¿Así que ahora te crees parte de la familia?», soltó con tono venenoso. Sofía se tensó, sorprendida. «No, señora, solo hago mi trabajo». «¿Trabajo?», rió Verónica con ironía. «No te engañes, muchacha. Aprovechas la debilidad de ese niño para meterte donde no te llaman». Diego, que jugaba cerca con un balón, escuchó todo. Sus ojitos se llenaron de rabia. «No hable así de la tía Sofía», gritó con fuerza. «Ella es la mejor persona del mundo». Verónica palideció, pero insistió. «Niño, entiende algo. Ella no es tu familia, solo es la empleada». Diego lanzó las muletas al suelo y con voz temblorosa respondió: «Para mí sí es mi familia. Usted no sabe nada». Sofía corrió a calmarlo, con lágrimas en los ojos. Aquellas palabras habían sido un golpe directo al corazón. Esa noche, Alejandro se enteró de lo ocurrido. La furia le recorrió el cuerpo. Buscó a Patricia en la sala y le contó lo que Verónica había dicho. Ella quedó helada. ¿De verdad le habló así? Sí. Y lo peor es que Diego lo escuchó todo. Patricia, indignada, apretó los labios. «En esta casa nadie va a humillar a Sofía. Mañana mismo hablaré con Verónica». Por primera vez, Sofía sintió que Patricia estaba de su lado. Pero ese no fue el único desafío. Días después, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era Arturo Salazar, un empresario rival. «Alejandro, me enteré de que tienes en casa a una empleada muy especial. Mi nieto necesita acompañamiento terapéutico. Estoy dispuesto a pagarle el doble de lo que tú le das». Alejandro apretó los dientes. «Rosa no está en venta, Arturo. Todos tienen un precio. Piénsalo», colgó furioso. Pero la semilla de la duda quedó plantada. ¿Y si esa oferta llegaba directamente a Sofía? 3 días después, ella pidió hablar con él. Su rostro mostraba preocupación. «Señor, recibí una propuesta de la familia Salazar». El corazón de Alejandro se aceleró. «¿Y piensas aceptarla?». Sofía dudó.
El dinero ayudaría mucho. Mi mamá podría dejar de trabajar de noche y mi hermano Javier podría dedicarse a estudiar, pero no sé si tendría fuerzas para dejar a Diego. Alejandro respiró profundo. Sofía, dime la verdad. ¿Eres feliz aquí? Mucho. ¿Sientes que creces con el curso? Ella asintió. ¿Y cómo quedaría Diego sin ti? Sofía cerró los ojos. Destrozado. Ayer mismo me dijo que cuando logre correr quiere hacerlo hacia mí primero. Alejandro entonces tomó una decisión. Igualaré el salario que te ofrecieron. Además, pagaré tu curso completo y daré seguro médico a toda tu familia. Sofía comenzó a llorar. Señor, ¿por qué hace esto por mí? Porque salvaste a mi hijo, y al salvarlo, me salvaste también a mí. Ella lo miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces me quedo, no voy a dejarlo. Ese mismo día, Diego corrió, o más bien, avanzó con sus pasos firmes hacia ella. ¿Te vas, tía Sofía? Preguntó con miedo. Ella lo abrazó con fuerza. No, mi amor, me quedo contigo por mucho tiempo. La alegría iluminó los ojos del niño. Alejandro, observando la escena, supo que había hecho lo correcto, pero la vida todavía tenía más pruebas preparadas para ellos, porque los milagros, cuando llegan, rara vez vienen solos. Pasaron los meses, y lo que comenzó como un esfuerzo discreto en el jardín de la mansión se transformó en algo mucho más grande. Diego, el niño que antes apenas podía mantenerse en pie, ahora caminaba con pasos firmes. Y lo más importante, sonreía con la seguridad de alguien que sabía que nunca más estaría solo. La graduación de preescolar fue el escenario perfecto para mostrar al mundo ese cambio. El auditorio estaba lleno de padres, maestros y niños nerviosos. Patricia acomodaba la corbata de Diego, mientras Alejandro no dejaba de grabar cada instante con su celular. Sofía, discreta pero emocionada, se encontraba en primera fila. Cuando llegó el turno de Diego, todos esperaban verlo con muletas, pero para sorpresa general, el niño subió al escenario sin apoyo. Un murmullo recorrió la sala. Paso tras paso, con el rostro iluminado, llegó hasta el centro y tomó el micrófono. Mi nombre es Diego Domínguez. Cuando era más pequeño no podía caminar bien, pero alguien creyó en mí cuando ni yo mismo lo hacía. Esa persona es la tía Sofía. El auditorio estalló en aplausos. Sofía no pudo contener las lágrimas. Diego la llamó con la mano y ella subió al escenario. El niño la abrazó con fuerza. Ella no es solo la empleada en nuestra casa, es parte de mi familia. Alejandro y Patricia subieron también. Los cuatro se abrazaron mientras el público ovacionaba. Entre la multitud, otros padres se acercaron después, pidiendo que Sofía enseñara sus métodos. Fue entonces cuando Alejandro tuvo la idea, abrir un centro terapéutico para niños que necesitaran ese apoyo. 2 años más tarde, esa visión se hizo realidad. El Centro Luz de Esperanza abrió sus puertas bajo la dirección de Sofía, ya graduada en fisioterapia. Decenas de niños llegaban cada semana, encontrando allí no solo ejercicios, sino cariño, paciencia y la certeza de que podían superarse. Diego, ahora corriendo libre por el jardín del centro, era el símbolo viviente de la superación. Alejandro y Patricia, tomados de la mano, observaban con orgullo. Habían pasado de ser una familia rota a una, unida por un propósito mayor. Sofía, convertida en profesional, había encontrado también su camino y un lugar donde su talento brillaba. En la inauguración, Diego se acercó a Sofía y le susurró: «Lo lograste, tía. Ahora vas a ayudar a muchos niños, no solo a mí». Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Y todo empezó contigo, campeón, porque creíste en mí». Alejandro los miraba en silencio. En su corazón, una certeza:
Los ángeles no siempre llegan con alas. A veces llegan con un delantal y un corazón lleno de amor. El público presente rompió en aplausos. Era el final de un capítulo, pero también el inicio de una historia aún más grande, donde el amor y la fe tenían el poder de transformar vidas. Y ahora, quiero hablarte a ti que has acompañado cada parte de este relato. Historias como esta nos recuerdan que el verdadero valor no está en el dinero ni en el éxito, sino en la capacidad de mirar a los ojos de quienes amamos y decir, estoy aquí para ti. Suscríbete ya a este canal y activa la campanita. Cada día compartimos relatos que emocionan, que inspiran y que nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Deja tu like para que más personas puedan conocer historias como la de Diego y Sofía. Y para cerrar, una pregunta muy especial. ¿De dónde nos miran? Escríbanlo en los comentarios. Cada país, cada ciudad mencionada, se convierte también en parte de esta familia que estamos construyendo aquí. Porque al final, lo único que queda es el amor, y compartirlo nos hace más fuertes.